Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieren acompañamiento en la creación literaria, centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o de novelas. Yo creo que es cierto, a mí también me desconcertó mucho que empezar a contar sobre la abuela, pero va cambiando el centro de gravedad y el punto de vista hacia Joaquín. Yo de todas maneras en este cuento reconozco a Gustavo. Cuando él se fue un tiempo, porque pues estaba en vísperas de jubilarse, yo le decía, hombre, no dejes de escribir esos cuentos. Esa parte melancólica que me recordaba mucho a Macrol el Gaviero, un personaje solitario eh, que va siempre en busca de la naturaleza, pero no como a regodearse con la naturaleza, sino porque es el único lugar como donde se aguanta, eh, como, que, como que con la sociedad no, no, no la va bien. Y entonces está siempre es con los ríos correntosos, con las selvas muy salvajes, eh, con los indios, y uno siente, este es un personaje muy auténtico. Y aquí empieza a verse otra vez ese personaje. Ese Joaquín se parece mucho a ese otro viajero que tenía por los ríos y que tenía sexo con una mujer en una canoa mientras iban por el río. Esas cosas que a mí me maravillaban, me hacían pensar que Gustavo tuvo una vida en la que conoció muchas situaciones, muchos paisajes, conoció mucha gente y estuvo muy solo. Y todo eso es lo que ahora quisiera ver en los cuentos y en las novelas de él. Cuando escribió algo de la infancia en Medellín, un cuento que me acuerdo que, eh, como yo trabajo con Confama y Confama tiene el claustro, pues es una de las sedes, hay un cuento que ocurre en el claustro, unos muchachos que se meten hacia la iglesia por un hueco para robarse la custodia y ahí hay un accidente. Eso me pareció un cuento maravilloso eh, que yo creo que no lo comentamos lo suficiente. Pero siendo eso tan bonito lo que contó en ese momento, este paisaje y este ambiente, esta atmósfera, me parece mucho más fuerte, mucho más potente. Lo que pasa es que a pesar de que yo aquí alcanzo a sentir ese aire húmedo, ese calor, todo eso, lo estoy sintiendo y esa soledad, me parece que hay un afán raro que no lo tenía en los otros cuentos. Hay un afán por decir unas cosas que lo hacen cometer errores que él no comete normalmente. Él, por ejemplo, narra en presente y, por ejemplo, aquí está en presente, se pone a trabajar en su tesis, estaba terminando, o sea, eh, narra en presente, pero utiliza el pretérito imperfecto eh, y se repite palabras, o sea, está cometiendo errores que normalmente él no comete, errores técnicos. Entonces, yo no sé por qué, me parece que hay una afán ahí. Y además me parece que también es un cuento que se truncó. Yo esta mañana pensaba, ¿será que ese cuento es una novela? ¿Y cómo sigue esa novela? O sea, eh, estamos viendo al tipo que se está ahogando, empieza a sentir el silencio. ¿Y qué tal si alguien de la tripulación le tiró un salvavidas y cuando el barco se aleja, él coge el salvavidas y está flotando 3 días en el mar, llega a algún territorio y empieza otra vez la vida? O sea, es una novela, es algo que podría contener una continuación, pero eso son decisiones de Gustavo. O sea, me cuesta entender que todo este escenario que pintó se termine tan rápido. Yo creo que habría que aprovecharlo más o por lo menos eh, darle más tiempo
a cada una de las cosas. Gustavo siempre ha sido un hombre paciente, pero aquí lo veo impaciente. Julio, ¿qué quieres decir? Yo tengo una pregunta con respecto al comentario de Cano sobre las canciones, porque a mí me parece que esas canciones presagian el final. Es esa luna que se corre y bueno, y estar indefenso, tirado en el mar, con su, con el deletreo que hizo Gustavo, a mí me parece que caben ahí, que a mí no me estorban en esa pregunta de por qué hace la crítica a a las canciones. eh, tengo esa pregunta pues para ustedes. Y Oscar de pronto la contesta. Cuando dijiste Oscar Cano, es Oscar Duque. Sí. Bueno, dale Oscar si quieres contestar. No, en este caso específico es la forma de escribirla, pues, que se escribe primero con los datos que dije, ¿cierto? Segundo, con párrafos largos y con traducción. Entonces, es la presentación, no es que la borre Julio César, no. Es que le quite los datos de la banda, o sea, el que pasó por ahí y no sabe esa música, bueno, entonces que investigue, pero no decir pues el nombre del cantante, el nombre del autor, esas cosas. Y tengo mis dudas respecto a la parte en inglés y la parte en español. No sé, uno no, pues porque no transmiten, uno nunca escucha una canción así. ¿No la ¿Cierto? debería traducir, Oscar? Sí, pues no sé, o ponerla en español, no sé cómo sería la presentación, pero como está presentado, eh, me, ahí mismo me enervó. Sí. Ya, ya entendí. Aquí hay varios que tienen en su obra canciones, ¿cierto? Me acuerdo de Henry, por ejemplo, que como hoy está todo popular Henry, él tiene punk en su novela. Y que, ni qué decir de Carlos Borja. Muchos tienen, o sea, es algo, yo creo que es como un impulso que de tanto bombardeo que tenemos de canciones, Sara también, me acuerdo, sí. Eh, Tanto bombardeo de imágenes y de sonidos, todo eso está dentro de uno. En las novelas sale y en los cuentos, eso sale. Pero sí tiene razón, Oscar, hay que buscarle la forma, no que no aparezcan, ¿cierto? Sino buscarle la manera en que sean más eficientes dentro de la narración. Listo, muchas gracias. Bueno, Gustavo, tú que te voy a dar sonido porque creo que estás... Último que dijo Oscar, yo que voy a escribir. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Ok. Que se enerva, se enerva porque no le gusta esa música. Yo no creo que Una tenga. observación, antes de que sigas, tengo dudas sobre el verbo enervar. Enervar creo que es todo lo contrario de exacerbar, creo que es tranquilizar. Yo veo que Bueno. se utiliza mucho enervar como también cuando dice como el punto álgido de la discusión. No es el punto caliente, álgido es el más frío. Pues es como buscándole problema a todo lo que yo oigo, perdón que lo diga. Dale, Gustavo. Sí, yo creo que pues, no quiero pues estar en un contrapunteo, pero creo que es suficiente con la información que que da el narrador para ubicar esa música. Es Divan, un grupo de rock y hecho por Scorsese. O sea que si a alguien le interesa, simplemente se conecta a YouTube, eh, el nombre de la canción y el grupo y el cantante y ya. Entonces, bueno, yo, yo veo que hay un consenso muy claro
en un defecto del cuento, y es que se termina muy rápido. Pues yo lo quise terminar rápido, primero para poderlo leer este sábado, porque me había comprometido. Y segundo, ¡Qué porque honestidad! le quería dar como una vuelta a mi narración, ¿cierto? Porque lo último que yo había escrito me centré pues como en lo urbano, pero, pero quería regresar a esto que yo me siento mejor, eh, con ese estilo de narración. Y lo maté muy rápido, es cierto. Eh, a mí me habría seguido gustando la historia, pero sí quería ver pues que hay un punto de quiebre. O sea, yo, de lo que por ejemplo comentó Henry, que yo tenía un defecto que Juan lo ubicó muy certeramente, y era que yo eh, insistía como en un estilo decimonónico, o sea, como esas novelas románticas pues del siglo XIX. Y yo quería pues como un punto de quiebre, salir de ahí y seguir con el tono pues del paisaje y eso que a mí me gusta mucho, y, y darle un tono moderno, ¿cierto? Que creo que lo pude lograr. Para mí era duro, pero ya era como una sentencia pues, de mi estilo decimonónico. Entonces, en ese sentido, pues me siento bien con el cuento, porque logré por lo menos eso, ¿cierto? De tener una narrativa moderna sobre un leitmotiv que es el paisaje. Eh, yo también quise trabajar eso del leitmotiv, o sea, que la canción se estuviera repitiendo por toda la historia en los objetos, etcétera, y que era como una premonición, algo que tenía ese cuento que hice de Casa de Máquinas, que le llega a un tipo una postal de Alemania, y, y que también crea pues como eso de cierta cosa que va a terminar en cierto desastre. Entonces, sí, otro tema que me parece muy acertado es que me enfoqué demasiado pues en la figura de la madre, de la abuela, y se rompe con ella, pero de todas maneras esa ruptura es real, o sea, es el personaje que yo quise ubicar, ¿cierto? El adolescente que se vuelve adulto y quiere, y simplemente se va de la casa, como es muy normal en los Estados Unidos o en Europa, pero que aquí pues eh, no se ve tan bien, que es una cosa yo creo que hasta moral. Entonces, realmente se trabajó mucho esa madre y esa vaina con la forma en que vive, pues la cuestión de los cristales, de la pilla, etcétera. Pero de todas maneras es un mundo que él no quiere y se va. Entonces yo creo que en ese sentido es efectivo. O sea, de todas maneras, así como terminó su carrera y quiere vivir su vida, es lo que hace. Hay otra cosa que ya, bueno, sobre Tomás González. A mí me gusta mucho Tomás González, me ha servido mucho la lectura de él. En este momento estoy leyendo los cuentos completos, pero en la novela que ustedes aluden es la única que no he leído la de Primer Estado del Mar. He leído como 3 o 4 novelas de él, me gustan mucho, los cuentos me gustan mucho, pero esa novela no la he leído. Entonces, bueno, es como eso, veo pues que sí hay unos defectos que hay que trabajarlos. Eh, no quiero entrar en polémicas, pero cuando habla Oscar, lo mejor es cerrar mis oídos porque veo que ya se trata de una cosa ahí muy maluca entre él y yo, ¿cierto? Entonces, simplemente eso. No, Gustavo. Yo creo que de todos hay mucho respeto. Yo siento mucho respeto, muchísimo. Y quiero que en este cuento en particular sepas que yo volví a encontrar al Gustavo que yo estaba esperando. Es simplemente eso es que lo dijiste muy certeramente,
que lo terminaste porque había que leerlo y lo querías leer, pero date tiempo, que este es un cuentazo. Esto va a ser... Es que mira, por ejemplo, cuánto tiempo pues, o cuántas palabras podrías utilizar para lograr que entendamos por qué ese man se va con los marineros, por qué se dejó llevar allá. No conocemos mucho de los marineros, me gustaría saber quiénes son, cómo lo convencieron, qué era lo que él estaba buscando y cuál fue la decepción cuando encontró que llevaban droga. Eso se va a crecer, pero date tiempo, que tenés suficiente capacidad para hacerlo, tenés un mundo muy, muy especial y yo creo que lo vas a lograr y espero que te volvamos a leer pronto.